buenas tardes, tengan todos ustedes. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen hoy en la tarde-noche en el segundo módulo de este seminario que hemos denominado "Es tiempo de retomar la planeación regional y del desarrollo urbano de México". Este seminario, como lo comentamos en el primer módulo, cuando tuvimos dos espléndidas conferencias magistrales, pretende que los urbanistas, pero sobre todo que la sociedad mexicana, nos acompañe en un esfuerzo que debe ser común: planear el futuro de nuestro país, ordenando su territorio, planeando y ordenando sus regiones y sus centros urbanos. Hoy me complace darles la bienvenida a este segundo módulo, donde vamos a platicar del marco legal del Plan Nacional de Desarrollo Urbano, que tuvo su origen en 1978. En primer lugar, me gustaría presentarles a nuestros ponentes el día de hoy, que son el arquitecto Manuel Barclay Galindo, el arquitecto maestro en arquitectura Joaquín Álvarez Ordóñez, el doctor Óscar López Velarde, y al final tendremos unas reflexiones por parte de nuestro invitado, el doctor Armando Rosales García. Va a moderar esta sesión la arquitecta muy querida por todos nosotros, Belinda Ramírez. Yo me voy a tomar la libertad de empezar comentándoles un breve mensaje que considero que es importante. Miren, este seminario es una invitación a todos para reflexionar sobre el futuro. Habida cuenta que solo evaluando los resultados obtenidos de nuestros esfuerzos del pasado reciente, y eso es precisamente lo que queremos lograr, revisando aquel viejo Plan Nacional de Desarrollo Urbano que fue construido con mucho esfuerzo en 1978. Solo evaluando qué pasó, entenderemos qué se logró, qué obstáculos hubo de enfrentar en el camino que lamentablemente cancelaron sus expectativas, y de ahí partir para poder relanzar propuestas con una visión de futuro. Hay claridad en torno a lo que los planes sexenales han provocado, y es que han fracasado. No siguen los planes ni quienes los formulan. Desde que se convirtieron en una obligación constitucional, nunca en el informe de un ejecutivo se contrastan los logros de su gobierno contra lo propuesto en su propio plan. No resultan vinculantes ante ninguna otra autoridad, ni siquiera entre los tres órdenes de gobierno. Y los programas o presupuestos de inversión no parten de ese mal llamado Plan Nacional de Desarrollo. Está claro que para que el país tenga rumbo, se requieren planes de largo plazo, formulados con una visión incluyente, democrática, que sean validados por el Congreso de la Unión y que los titulares del Poder Ejecutivo acaten, presupuesten, informen sobre sus avances, sus desviaciones y acciones puntuales, en su caso, para reencauzarlos. Planes vinculantes donde todos los actores interactúen en el ámbito de su competencia con verdadera altura de miras para alcanzar un crecimiento que brinde oportunidades para todos, que refleje como meta primaria combatir y erradicar la pobreza que tanto daño, tanto lacera a este país, que la equidad de género sea una constante, que la seguridad sea un compromiso con el solo hecho de hacer que, cumpliendo con la ley, prevalezca el Estado de Derecho. Un plan no pide mucho más que eso. Que la vivienda simplemente lo sea, que el espacio público lo sea, que la salud, siendo un derecho, se logre, que la convivencia social se recupere, para que nuestro país cumpla el sueño de los jóvenes que buscan prepararse con un enorme esfuerzo para poder trabajar con entusiasmo,
a sabiendas de que el futuro es posible. Por eso hoy es tiempo de retomar la planeación regional y urbana. Esta es una franca invitación para que nuestro futuro no se planee mirando el espejo retrovisor. Muchísimas gracias por su atención y sin más trámite le cedo el uso de la voz a nuestra moderadora Belinda Ramírez. Gracias, Belinda. Muchas gracias a todos ustedes. La verdad que es un gusto y un orgullo estar aquí con los protagonistas de la historia. Me va a tocar ser la moderadora de este módulo y la mecánica va a ser la siguiente. En primer lugar, va a haber una sesión de 5 minutos para cada uno de los ponentes para que puedan en un momento dado explicar qué es lo que se hizo en su momento respecto a cada uno de los temas que cada uno tiene. En el segundo bloque vamos a platicar de los obstáculos que encontraron y cuáles fueron los éxitos o los avances que se lograron. Y en el tercer bloque, que ya será de 8 minutos por cada uno, será en el contexto actual, ¿qué harían hoy para mejorar y para que lo que se trabajó se pudiera hacer de una mejor manera? Obviamente, en cada uno de ustedes va a tener ese tiempo. Si es menos, pues bueno, se los agradeceremos para dar tiempo también después al final. Va a dar unas reflexiones Armando Rosales, quien hará unas reflexiones finales y pasaremos al módulo de preguntas y respuestas. Yo les agradecería, a mí me van a pasar las preguntas, van a ser muy concisas y les pediría, háganlas a través de su chat para que nosotros vayamos captando estas preguntas y les agradecería que no fueran las respuestas más de 2 minutos cada uno. De ser así, bueno, pues entonces empiezo con cediendo la palabra a Manuel Barclay Galindo. Él es arquitecto de la Universidad de Veracruzana, diplomado en Planeación Regional y Urbana, ILPES-ONO, y maestro en Ciencias de la Universidad de Londres en Planeación del Desarrollo Urbano. Ha sido profesor huésped del CIDE y profesor del Seminario de Planificación Urbana de la Facultad de Arquitectura y Universidad La Salle. Ha colaborado en diferentes responsabilidades de los gobiernos federal, estatal y municipal, así como diseñado y realizado proyectos y programas de vivienda sustentable y desarrollo regional y urbano, ordenamiento turístico sustentable. Premio Nacional de Vivienda 2008 en el tema de producción social, miembro emérito de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México, distinguido con la medalla de mérito y miembro honorario del American Institute of Architects, National Council and Architectural Registration Boards, Royal Architect, mérito de desarrollo urbano, Gran Cruz de Honor y diploma de la Legión de Honor Nacional de México. Autor y coautor de publicaciones relacionadas con la planeación regional y urbana, con la vivienda sustentable, con el desarrollo turístico sustentable, con el ambulantaje y con el sistema de transporte urbano de la zona metropolitana del Valle de México. A continuación, Manuel, te pedimos que expongas tu tema, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Belinda. Y en principio quiero verdaderamente agradecer y felicitar a nuestro presidente, el maestro Juan Key López, porque este es un seminario que hacía falta, hace rato lo comentaba Joaquín Álvarez Ordóñez, para ver el análisis prospectivo y naturalmente el retrospectivo para ver cómo enlazamos con lo que está ocurriendo el día de hoy. Nos han pedido que nuestras intervenciones las hagamos en 3 partes. Estos primeros 5 minutos hablaremos qué ocurría en aquel tiempo. ¿Qué sucedió cuando se crea la Ley General de Asentamientos Humanos en mayo de 1976? La ley contenía un espíritu original de conceptualización integral del desarrollo regional y urbano en sus ámbitos espacial y territorial. En ese sentido, y para dar cumplimiento al mandato de ley, mediante decreto de junio de 1976, se crea por designación presidencial el Centro de Información, Estudios, Documentación y Desarrollo Regional y Urbano, como un organismo desconcentrado de la Secretaría de la Presidencia en aquel entonces, con el objetivo de instrumentar la política de los asentamientos humanos emanada por la ley. En aquel tiempo lo dirigió el maestro arquitecto urbanista Alberto Walker López.
Asimismo, se crea la Comisión Nacional de Desarrollo Regional y Urbano como un órgano de consulta intersectorial en el ámbito de la Secretaría de la Presidencia, que en ese tiempo dirigía el licenciado Ignacio Valle Fernández, y el secretario técnico de esta comisión era maestro Jaime Luna Trell, que va a estar con nosotros también el próximo jueves en su intervención. En el seno de la comisión se analizaban los programas y proyectos de los diferentes sectores de la Administración Pública Federal para acordar, garantizar la corresponsabilidad sectorial y la concurrencia. En el corto periodo que se tuvo de agosto a noviembre de 76, el CERUR produjo, con el apoyo de consultoría externa y el Programa de Desarrollo Regional y Urbano de las Naciones Unidas, 29 trabajos en 4 diferentes volúmenes. Entre ellos se puede destacar las bases para la formulación del Plan Nacional de Desarrollo Urbano, la metodología para los instrumentos y normas de la realización de los planes estatales y municipales de desarrollo urbano, el modelo de decreto para la creación de las comisiones de conurbación, el modelo de decreto para la formulación de leyes estatales de desarrollo urbano, análisis comparativo de diversas experiencias internacionales, estructuración de cursos y seminarios de capacitación y otras más. Asimismo, se emitió el decreto respectivo y se constituyó la Comisión de Conurbación de la región centro del país, integrada por más de 100 municipios de la zona conurbada y las entonces 16 delegaciones políticas del Distrito Federal. De la misma manera, se promovió ante los congresos de las entidades federativas la promulgación de las leyes estatales en la materia. De forma simultánea a la creación del CERUR, se celebraba en Vancouver, Canadá, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos. México ocupó un lugar prominente en este foro, en el que se presentó la Ley General de Asentamientos Humanos y la política en la materia que México ya había puesto en marcha. El doctor Fernando Serrano Migallón nos explicó con toda claridad en días pasados sobre esto. Es importante destacar que, en virtud del corto tiempo que restaba a la administración, no fue posible alcanzar un mayor avance y, sobre todo, plantear la conformación de un organismo público descentralizado, autónomo y con recursos propios, semejante al INEGI, para la conducción de la política de asentamientos humanos. La nueva administración no consideró esta posibilidad y decidió centralizar la materia en una Secretaría de Estado, como lo fue la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas. Hasta aquí esta primera parte, Belinda. Muchas gracias, Manuel. Muy a tiempo, muy bien. Yo agradecería al arquitecto Joaquín Aves Ordóñez nos diera un panorama, sobre todo que nos dijera que en esa época, qué pasaba, qué se hizo, cómo estaban las conurbaciones. Pero antes de cederle la palabra, me voy a permitir leer su semblanza. El maestro Joaquín Álvarez Ordóñez ha sido director de Obras Públicas del Departamento Federal, vocal ejecutivo de la Comisión Constructora de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, subdirector general de Obras y Patrimonio del Instituto Mexicano del Seguro Social, vocal ejecutivo de la Comisión de Conurbación del Centro del país, ganador del Premio Nacional de Arquitectura 2018, con lo cual es un orgullo para todos nosotros, que otorga la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México AC, quien también participa junto con nosotros en este seminario, y miembro de la Junta de Honores, mi compañero en el CAMSA, del cual me siento muy orgullosa. Arquitecto, maestro, por favor, ¿cuál sería este esquema de cómo estaban las conurbaciones? Te agradezco mucho esta presentación tan generosa. Espero poder corresponder a ella algún día, ¿no? Un poquito de historia de las conurbaciones. No defino una conurbación porque supongo que todo el mundo sabe qué es una conurbación, ¿verdad? Pero hago dos acotaciones de cómo se fundan las conurbaciones. En la Ley de Desarrollo Urbano del EDF, del año 76, ahí están las disposiciones en materia de conurbación en los artículos 6 y en el artículo 15, en las fracciones X. Tratan acerca de que el departamento del DF, que así se llamaba en aquella época, participará en los procesos de conurbación entre el DF
y otras entidades federativas. Además, lo hará de manera conjunta y coordinada con los ayuntamientos, los gobiernos de las entidades federativas y la federación en la planeación y regulación de las zonas conurbadas. Por lo que se refiere al plan director para el desarrollo urbano, contendrá las estipulaciones que le corresponde realizar al Distrito Federal en relación con las disposiciones de las comisiones de conurbación. La segunda acotación legal es, por otra parte, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la fracción sexta del artículo 115, establece que cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de dos o más entidades federativas formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, la federación, las entidades federativas y los municipios respectivos, en el ámbito de sus competencias, planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros con apego a la ley federal de la materia. No me extiendo, hay tres tipos de conurbaciones. Hay unas enormes. Existe la más grande del mundo, que es la conurbación que se forman en el este de Estados Unidos, desde Nueva York hacia el sur, las ciudades de Filadelfia, Pittsburgh, etcétera, toda la costa, que fue la que se pobló a través de la migración inglesa y francesa en aquellas épocas, y se estableció en toda la línea este del territorio norteamericano, formando la conurbación más grande del mundo. Ahora, de acuerdo con lo anterior, se constituyeron varias comisiones de conurbación. En primer término, en la zona metropolitana del Valle de México, que constaba en la Ciudad de México, el Estado de México e Hidalgo. La zona metropolitana de Puebla-Tlaxcala, estaba Puebla y Tlaxcala, pero no incluía en esa época la ciudad de Tlaxcala. Las otras comisiones de conurbación fueron la zona metropolitana de La Laguna, Coahuila y Durango, la zona metropolitana de Tampico, que cumplía Tamaulipas y Veracruz, la zona metropolitana de Puerto Vallarta, que incluía Jalisco, Nayarit y Nuevo Vallarta, y la zona metropolitana de Pénjamo, La Piedad, que incluía parte de Guanajuato y Michoacán. Posteriormente, la zona metropolitana del Valle de México, que estaba a mi cargo, se amplió, llamándose la zona de conurbación del centro del país, que integraron en esa época el Distrito Federal y 5 estados, los periféricos, el estado de Morelos, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Estado de México. Esos son los antecedentes de las conurbaciones legales que existían en nuestro país. Aquí termino el primer planteamiento. Muchas gracias, Joaquín. Muy interesante. Dan ganas de hacer muchas preguntas, pero seguiremos con el programa. Y entonces, a continuación, le pediremos al licenciado Óscar López Velarde, pues nos diga cómo está, qué pasó con esta ley de asentamientos humanos, qué lo originó, como dicen, cuál era el espíritu del legislador. Pero antes, déjenme decirles que el licenciado Óscar López Velarde es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México, de 70 a 74. Desde sus inicios profesionales ocupó cargos relacionados con temas jurídicos y urbanísticos en el gobierno federal y en el estado de Aguascalientes. Ocupó el cargo de primer secretario de Planeación y Desarrollo Estatal del gobierno del estado de Aguascalientes con Rodolfo Landeros Gallegos de 1982 a 1986. Coordinador general de delegaciones del Instituto del Fondo Nacional de Trabajadores de Infonavit de 2016 a 2018, donde también fuimos compañeros. Como resultado de su trayectoria profesional, ha obtenido premios y reconocimientos de gran trascendencia a nivel internacional y nacional, como el Premio Mundial del Hábitat en 1977, que le otorgó el Organismo de las Naciones Unidas en la ciudad de Bonn, Alemania, el Premio de Mérito Administrativo Presidente Lázaro Cárdenas, que lo concedió el Gobierno Federal de 1976, y el Premio al Mérito Legislativo que le entregó la Asociación Nacional de Abogados en 1996. Como parte de sus actividades académicas, ha publicado varios libros, destacando apuntalamientos de desarrollo urbanístico en edición, coedición, con el Poder Judicial del Estado, el Gobierno del Estado y la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con 4 ediciones, el cual fue el primero en la materia a nivel nacional en 2004.
pues la verdad que un muy buen currículum en donde el doctorado es de la vida. Muchísimas gracias. Adelante, por favor, Oscar. Gracias, Belinda. Pues no nos queda decir que dos anécdotas. La primera vez que mi jefe, Eliseo Manuel Velázquez, junto con Fernando Serrano, nos comentó en 1974 que el presidente Echeverría tenía intención de que llegara a la primera conferencia de Naciones Unidas sobre hábitat en Vancouver, Canadá, en el 76, que había que hacer una ley de asentamientos humanos. Yo acababa de salir de la Escuela de Derecho en 74 y lo primero que me sonó fue un delito sexual que no había enseñado el maestro Porte Petit. Era un término que aún ahorita suena novedoso, pues imagínense hace 40 años. Segundo, pues yo quiero agradecer a la Asociación Mexicana de Urbanistas, a mis compañeros y amigos Belinda, Manuel y Joaquín. Y lo que les quiero decir es que creo que después de la brillante participación del jueves pasado del doctor Fernando Serrano Migallón, que nos explicó muy bien cuál fue el proceso de elaboración y discusión y aprobación de la ley, yo me voy, como me lo marcó nuestra coordinadora, cuál era el fin de expedir una ley de asentamientos humanos en 1976. Primero, como lo comenté, estaba próxima la primera conferencia sobre asentamientos humanos de Naciones Unidas en 1976 y el presidente Echeverría quería llegar a la conferencia con una ley, lo cual lo logró. Se expidió el 26 de mayo, un día antes de que se iniciara la conferencia en Vancouver, Canadá. Y obviamente, qué lástima que ahí se ofreció y se aceptó por José López Portillo después que el Centro Hábitat, que hoy está en Nairobi, Kenia, estuviera en Guadalajara. Imagínense lo bueno que hubiera sido para América Latina y para el país estar ese centro. Sin embargo, por las devaluaciones y demás de ese momento, pues postergaron y hicieron imposible esa decisión. Pero obviamente, ¿por qué se hace esto? ¿Por qué se convoca tardíamente una conferencia de Naciones Unidas cuando ya el proceso de urbanización nos había alcanzado? Porque pues fue impostergable ante la agudización de los problemas urbanos y regionales del país que hubiera una ley que le diera un marco a la materia y que le estableciera atribuciones a los 3 órdenes de gobierno. La magnitud de la cuestión urbana, pues todos la conocen. A principios de siglo el país era un 20% rural y un 80% urbano. Había en todo el país 13.6 millones de habitantes. Imagínense, la Ciudad de México tenía 345,000 pobladores. O sea, era esa ciudad de los palacios a la que se refería Humboldt. Eso se transforma y llegamos precisamente en 1976 con 8.5 millones de habitantes en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Joaquín seguramente se acuerda mucho, y los que aquí están porque fueron actores importantes de este tema, Joaquín se acuerda mucho de que en esos momentos los especialistas como Manuel Barclay, como los que se han mencionado aquí, se pensaba que al ritmo que iba la zona metropolitana de la Ciudad de México llegaría en una tasa alta a 30 millones de habitantes al año 2000, o sea, 20 y tantos años después. En una tasa media llegaría a 25 y en una tasa baja llegaría a 20. De ahí los primeros impactos de la importancia de por qué tener una ley, y por más críticas que se le pueda hacer, influyó mucho a que la zona metropolitana llegara al año 2000 con 18.5 millones de habitantes. Imagínense, si ahorita con los 20 y tantos ya no estamos picando todos los ojos y acabando todo el ecosistema, si ahorita tuviéramos 40 millones de habitantes, pues sería una desgracia mayor a la que ya existe en el país. Y bueno, en solamente un siglo le cambiamos la cara de la moneda al país. De ser 80% rural lo volvimos urbano y el 20% rural. Ese cambio de faceta pues fue lo que también apoyó que se expidiera la reforma constitucional como base a la Ley General de Asentamientos Humanos con la reforma del artículo 27, 73 y 115, y que de ella, como hace rato comentaba Manuel Barclay, con base en esa ley que establecía la coordinación, la colaboración y la concurrencia de la materia, por primera vez en la Constitución se habló de una ley general concurrente a los 3 órdenes de gobierno. Y precisamente las entidades federativas expidieron sus primeras leyes estatales de desarrollo urbano, las 32, en los 2 años que les marcaba
la nueva ley y la reforma constitucional. Yo simplemente quisiera dejar aquí, y complementado por lo que ya el doctor Serrano también aplicó, y a los dos siguientes apartados que me marcó nuestra coordinadora, le seguiré dando mayor concreción. Bueno, pues muchísimas gracias. Queda muy claro el panorama, cómo se encontraba, qué fue lo que lo originó, que fue la reunión que también tanto Fernando Serrano Migallón como Cuauhtémoc Cárdenas nos expusieron, cuál fue los motivos que originaron la planeación y la creación de la Secretaría, y ahorita queda muy claro todos los avances que hubo. Ahora, en este bloque a mí me interesaría mucho saber qué obstáculos, qué enfrentaron, qué fue lo que en un momento dado a ustedes los llevó a plantear qué cosas se tenían que corregir, qué cosas se tienen que fueron éxito. Entonces, a continuación, Manuel, por favor. Comentaba qué ocurrió en este cambio de administración del 70-76 a 76-82. En el paso de la Secretaría de la Presidencia a la nueva Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, no se tuvo el cuidado de incluir el desarrollo regional que fue incorporado a la nueva Secretaría de Programación y Presupuesto. En mi opinión, este fue un punto neurálgico que para el futuro de la planeación de los asentamientos humanos obstaculizó el alcanzar los objetivos originalmente planteados. Es importante subrayar que ciudad y región son un binomio inseparable, se retroalimentan mutuamente, existen entre ambas flujos permanentes que obligan al análisis integral espacial y territorial. Cuando no ocurre esto, no se alcanza el éxito y los propósitos trazados. Las actividades que se realizan en el espacio económico, en el espacio social y el desarrollo ambiental tienen su expresión física en el territorio y es responsabilidad de la planeación del desarrollo urbano que esa expresión física territorial ocurra de manera ordenada. Desgraciadamente, salvo en contadas excepciones, como yo señalaría aquí que está Óscar, el caso de Aguascalientes, que ya lo platicará él, esto ha sido poco entendido. No ha sido entendido por algunas autoridades de los tres órdenes de gobierno y constituye una rémora aún no superada. La Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, con el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez al frente, el doctor Gregorio Wallner Onjas como subsecretario de Asentamientos Humanos, que en paz descanse, gran personaje, y el gran equipo de colaboradores que lograron integrar, realizó un espléndido trabajo que topó con la incomprensión, falta de entendimiento y celo profesional de algunas autoridades de aquel entonces. Sin embargo, a pesar de ello, la manera en que fue estructurado el Plan Nacional de Desarrollo Urbano analizaba con claridad y precisión la problemática urbana del país en su nivel normativo. Proponía en su nivel estratégico programas, proyectos y plazos de ejecución de acciones, obras y servicios concurrentes con los objetivos de corto, mediano y largo plazo contenidos en el nivel de corresponsabilidad sectorial, ahora llamada pomposamente transversalidad, que es lo mismo, y que eran los compromisos y recursos pactados con cada uno de los sectores de la Administración Pública Federal para concurrir en el ámbito de su competencia al cumplimiento de los objetivos del plan. Esto se generaba y se gestaba en el seno de la Comisión Nacional de Desarrollo Urbano. Por último, en el nivel instrumental incluía los instrumentos jurídicos, administrativos y de gestión que se requerían para la ejecución del plan. Debemos entender que la planeación de los asentamientos humanos, la planeación del desarrollo urbano, es una gran tarea de todos. Es en el territorio donde se conjuntan las competencias jurisdiccionales de los tres órdenes de gobierno y donde tiene lugar el desarrollo de la sociedad con sus múltiples actores. El Estado mexicano debe reconocer que el ordenamiento del territorio y la organización de las ciudades corresponden al interés público. Hoy día se produce en las ciudades más del 90% del Producto Interno Bruto de la nación
y no se le está dando importancia a las ciudades. Se establece una esfera de actuación gubernamental que, por un lado, atendiendo a las características del desarrollo urbano como materia concurrente, requiere de amplia coordinación al interior de las instancias de gobierno y de concertación con la sociedad, y por otro lado, en apego a la función esencial del Estado, implica la promoción del desarrollo en un marco de equidad y justicia. En un escenario de creciente desregulación, establecer los lineamientos para ordenar territorio y ciudades no es antagónico, sino que organiza la acción de los diversos agentes sociales del Estado y en tiempo y espacio para promover el desarrollo con equidad. El ahora llamado Programa Nacional de Desarrollo Urbano debe partir de reconocer el momento histórico que vive la sociedad mexicana, la emergencia de la ciudadanía como fuerza innovadora de la acción del gobierno y como acervo de recursos, la apertura de las formas de gestión gubernamental bajo esquemas de mayor coordinación, así como la inserción de México en la economía mundial, son elementos consustanciales al diseño del programa. Hasta aquí dejaría esta segunda parte y doy Belinda la palabra, te la devuelvo. Muy interesante, Manuel. Y yo le preguntaría entonces al maestro Joaquín Álvarez Ordóñez, esto que se trató en donde hay una clara distinción de lo que son las conurbaciones. Sin embargo, las leyes son estatales y municipales y los programas son estatales. Esto de las conurbaciones es un problema que tiene que ver con un problema legal o con un problema de administración urbana, presupuestal. Yo diría que finalmente las comisiones de conurbación fracasaron, no cumplieron con su cometido porque no se les permitió. Aunque estaban en la ley no se aplicó nunca. El señor Manuel Camacho, que estaba en la Secretaría de Programación y Presupuesto, me decía que las conurbaciones, su planeación era de tipo regional y que esa planeación no era competencia de la Secretaría de Asentamientos Humanos, que había en la Secretaría de Programación y Presupuesto una dirección que en aquel entonces manejaba el Liceo Colosio de Desarrollo Regional, y me decía, tú en realidad tienes que acordar con Colosio, ¿no? Y resultaba que el mismo secretario de mi secretaría, donde yo pertenecía, me decía lo mismo. Y yo le decía, señor secretario, hace falta que usted convoque, usted es presidente de las comisiones de conurbación, y usted que convocar a los señores gobernadores de las zonas para establecer los programas y los planes que vamos a realizar en los 3 órdenes de gobierno. Me dijo, mira, arquitecto, yo no quiero tener problemas con el señor Camacho. Vamos a atender lo que él te pidió. Tú acuerda con el Liceo Colosio. Entonces yo estuve acordando con el Liceo Colosio y pues realmente creo que fue una actitud de cortesía porque ellos no tenían el menor interés en apoyar las comisiones. Primero, no teníamos presupuesto más que para hacer la planeación, pero toda la consecuencia operativa, yo diría materializada, de la infraestructura necesaria para aplicar en situ el acondicionamiento territorial ya con servicios y obras, pues no había el menor presupuesto. El presupuesto lo manejaba la Secretaría de Programación y Presupuesto. Cuando queríamos que se hiciera alguna instalación, alguna infraestructura que se derivaba de los planes de la conurbación, teníamos que ir a Programación y Presupuesto para que estuvieran de acuerdo con la planeación y también me hicieran el favor de hacer la adjudicación en todo caso del presupuesto correspondiente. Entonces, yo sentía completamente que estábamos con una obstrucción política, aparte de que sentíamos que algunos gobiernos de estados no tenían el interés de admitir
la intromisión, dijéramos, de la Secretaría de Asentamientos y de ninguna otra dependencia excepto programación para el presupuesto, considerando que tenían autonomía plena y que eran soberanos. Cuando tratamos inclusive de orientar a que se estableciera una planeación regional con recursos y con los instrumentos administrativos correspondientes, surgió el problema político que siempre estará presente de que en este tipo de instrumentos burocráticos, los estados se defienden mucho de la intromisión que ellos consideran del centro del país. De tal manera que lo más que pudimos establecer fue una planeación que pudimos realizar sin la presencia prácticamente de los gobernadores, sino con sus entidades de planeación y desarrollo urbano. Y finalmente emitimos un plan que fue publicado, que tuvo un carácter general en los estados del centro de la República. Y la única reunión que recuerdo que se pudo realizar, la pudimos hacer en el estado de Morelos y se llegó a establecer la problemática de la administración del urbanismo en la capital, en Cuernavaca y en las zonas conurbadas inmediatas a la capital. Pero puedo decir con mucha tristeza que no tuvieron ningún éxito. E inclusive conmigo en lo personal, pues fue una gran cortesía, porque el señor Camacho me dijo: mira, Joaquín, en cuanto tú te vayas a la Cámara de Diputados, yo voy a disolver las comisiones de conurbación. Y es una decisión que ya la consulté con el señor presidente y van a desaparecer por ser inoperantes. No va a suceder nada malo, porque lo que debían estar haciendo, teóricamente, ya lo hacemos nosotros en programación y presupuesto. Así que hay que evitar duplicidades y el manejo del presupuesto pues también es competencia de nuestra propia Secretaría. Entonces realmente sentí que había todavía un poco no desconocimiento, no, de molestia que venía de tiempo atrás, de cuando los arquitectos empezamos a hacer planes de desarrollo urbano y los señores licenciados en economía consideraban que no era competencia de nosotros hacer ninguna planeación de desarrollo de ninguna manera. Y decíamos, el desarrollo nuestro es la aplicación del desarrollo en el territorio, ¿verdad? En el espacio. Pero ellos decían, bueno, lo que hacen ustedes son sus dibujitos y eso no resuelve ningún problema, ¿no? Entonces, ahí se pueden ustedes dar cuenta de cuál fue el nivel político en esa época, y por eso prácticamente yo desconozco, no sé si otras conurbaciones del país hayan tenido algún éxito, pero lo que es la que se denominaba la conurbación de la zona centro, esos son los resultados. Realmente no tuvimos nada de lo cual pudiéramos sentirnos orgullosos. Muchas gracias. Pues realmente me entra muchas inquietudes y una de ellas, para ti, ojalá nos puedas orientar, Oscar, en el sentido de, bueno, el marco legal es su responsabilidad de lo que ha sucedido, o qué desde tu punto de vista crees que haya pasado, de tal manera que, por ejemplo, en lo que platica Manuel Bartlett de los ERURS, no se pudieron continuar porque precisamente hubo un cambio, una transformación en las secretarías. Lo que comenta Joaquín es básicamente también algo que está afectando no únicamente al marco legal, sino también las definiciones políticas de los estados y los municipios. Y tú, o sea, desde el punto de vista del marco legal, que traes todo esto de decirnos las normas, que sí, que no, para dónde, ¿cuál es tu enfoque, cuál es tu punto de vista? Bueno, así es, Belinda, en este segundo apartado de cuáles son los obstáculos que se encontraron y cuáles fueron los éxitos. Bueno, en primer lugar, en materia legal, pues obviamente, aunque como ya lo señalé, la conferencia de Vancouver del 76 fue un hito tardío, que ya llega cuando ya el mundo se había urbanizado, cuando ya se habían agravado todos los problemas.
y había una falta de legislación integral de asentamientos humanos en la mayor parte de los países del mundo subdesarrollado y en especial en América Latina, que ya agravaban los problemas. En México, los antecedentes jurídicos a 76 fueron muy parciales. No había una visión del desarrollo integral como no lo hubo hasta que Hábitat de Naciones Unidas convoca a los países. Había en los estados leyes de fraccionamientos, de condominios, reglamentos de construcciones en los municipios, pero no había una legislación que regulara de manera integral el desarrollo sustentable de los asentamientos humanos y una vivienda adecuada para todos, que son los objetivos de Hábitat. Sin embargo, teníamos un antecedente que se aplicó en su momento por las ordenanzas de Felipe II de 1573 para la Nueva España, y nuestras ciudades coloniales, aunque en otras dimensiones, tuvieron más orden de lo que tenían nuestras ciudades en pleno siglo XX. Esas ordenanzas, pues hay que verlas cómo se fueron aplicando en el nuevo mundo y eran muy sencillas. La planeación urbana y la gestión urbanística de las ciudades de México, como lo señalaba, era muy incipiente. Casos excepcionales, sí los hubo, perdonen que se los diga, Aguascalientes, y no necesariamente por mí, sino por Carlos Contreras, que ustedes conocieron. Yo creo que fue el primer urbanista de México. Él siempre trabajó en Columbia y en Washington, en el BID, y unas vacaciones que vino en 1942 a su ciudad donde nació su padre y donde nació él, Aguascalientes, pues se le ocurrió regalarle al gobernador el primer plano regulador de la época moderna de Aguascalientes, trazando un anillo periférico, una vialidad norte, dos vialidades norte-sur y una oriente-poniente. A él se le debe mucho el orden que tiene Aguascalientes en estructura. Tiene 3 anillos de circunvalación en este momento. Otra cuestión que ya se refirió mucho Joaquín es el predominio de los criterios economicistas y financieros que hubo en el sector público en estos últimos 40 años, en los que pues nosotros nos les adelantamos, ya Fernando Serrano lo dijo, les ganamos la partida a los que querían que primero fuera la planeación económica y regional y luego la urbana. Sin embargo, el presidente Echeverría tenía muy claro llegar a Vancouver con una ley, lo cual se logró. Y algo que es muy importante también, la falta de profesionales técnicos, de profesionistas y técnicos medios en materia de urbanismo. Y eso es fundamental. A mí me tocó, vino el arquitecto Ramírez Vázquez en 78 a Aguascalientes a un seminario, Manuel Barclay, que aquí estaba, y yo tenía la suerte de que mi suegro era el rector de la Universidad de Aguascalientes, y en 1978 se creó la carrera de licenciado en urbanismo en Aguascalientes, que eso nos ha permitido que los 11 municipios tengan cuadros técnicos capacitados desde esa época. Morelos y la universidad fueron las 3 primeras, el estado de Morelos y la UNAM fueron las 3 primeras universidades que tengan. Y para que vean que sigue siendo importante, ¿por qué no se aplican las leyes? Porque no hay cuadros técnicos medios, porque no hay cuadros técnicos urbanistas que estén capacitados para las necesidades del país. Para que tengan idea, si no lo sabían, nada más al día de hoy y después de 40 años, solamente 11 universidades tienen la carrera de urbanismo en nuestro país. Y falta lo de los técnicos medios. Entonces, faltan los técnicos medios. El obstáculo otro más importante que ya platicaremos al ratito es la corrupción y la incapacidad también es corrupción. Los éxitos simplemente, pues yo les digo que mucho se avanzó con todas esas limitaciones de manera sobresaliente, como aquí se ha dicho en esas 2 décadas, pero de 1976 al 2000, y basta resaltar que México llegó a las 3 conferencias de Naciones Unidas con una ley actualizada. En 76 la primera, en 93 la de Colosio en Estambul, y en el 2016 en Quito llegó también con la 3ª ley actualizada. Ahora, lo importante, ya lo comentaremos al rato, ¿cómo le hacemos, Belinda, para aplicarlos? Y las leyes han sido resultado de procesos legislativos de vanguardia, que abrimos brecha, Joaquín. La primera ley, estamos acostumbrados que las mandaba el presidente, se aprobaban en la misma semana que se mandaban. La primera ley se fue a periodo extraordinario. Y recuerden que la ley de asustamientos humanos y los especuladores inmobiliarios dijeron que iban a meter gentes a las casas, que si te sobraba terrenos, y sin embargo salió esa ley. La segunda, la de Colosio de 93, y con eso termino. Recuerden que fue la primera ley de la historia moderna de México que se aprobó sin ningún voto en contra ni abstención,
sino con el voto razonado de todas las fracciones parlamentarias. ¿Por qué? Porque Colosio tuvo la habilidad política de convencer al presidente Salinas que fuera iniciativa del legislativo, de precisamente quien va a clausurar este seminario era el presidente de la Comisión de Asentamientos Humanos, Alejandro Encinas. Imagínense un perredista teniendo la facultad legislativa cuando había el rompimiento con Cuauhtémoc Cárdenas. Eso es mi comentario hasta ahorita. Es un escenario en donde yo lo que me pregunto es, bueno, en estos 40 y tantos años después de este plan, ¿cuántas cosas, cuántos programas sectoriales ha habido? Y estos temas no se han vuelto a tomar, ¿no? Ni se habían vuelto a tocar. Sobre todo el ver un país de una manera regional, en donde ya estaban los polos de desarrollo, ya se veían las vías de comunicación, ya se veían las zonas de conurbación, ya se veían los instrumentos bajo los cuales iba a llevar a planeación, y aún seguimos en esto. Para la gente que nos está viendo, si gustan hacer preguntas, con todo gusto, entramos ya a una etapa muy interesante, donde ya van a poder dialogar nuestros ponentes entre sí, y empezaríamos con Manuel, para ver, ¿tú qué harías, Manuel, en el caso de lo que ya estás planteando, que ya estás viendo, que ya hemos visto, ¿qué harías para que se pudieran crear de nuevo estos CERURs o estos instrumentos que permitan ayudar a la planeación? Bueno, vamos a la visión de presente y futuro. ¿Qué es lo que necesita nuestro país? Primero, el análisis de la problemática exige la decisión y la creación de los instrumentos necesarios para retomar la visión de la planeación urbana y regional de México de manera integral, vinculante y de largo plazo. Esto nos lo explicó con toda claridad el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en su intervención. Exige también el rescate, enriquecimiento y actualización de los conceptos originales aplicados a la realidad presente en circunstancias diferentes a las del pasado. En este sentido, hoy día es prioritario, es urgente prestar atención, tomar las decisiones necesarias, políticas, jurídicas, administrativas, para conducir y ordenar el fenómeno de la metropolización que se manifiesta en 74 áreas urbanas del país que contienen más de 75 millones de habitantes y generan una tercera parte del Producto Interno Bruto Nacional. Esto es un análisis que hizo entre SEDATU, lo hizo la CONAPO y el INEGI, pero tiene ya 5 años, lo hicieron en 2015, tienen que actualizarlo cada 5 años. Quiere decir que hoy día estamos muy por encima de estas cifras y es probable que estemos llegando a las 80 zonas metropolitanas. Las zonas metropolitanas mexicanas albergarán más del 85% del crecimiento poblacional en los próximos 20 años. Esto plantea la necesidad de poner en marcha estrategias integrales y de largo plazo para avanzar en la conducción del desarrollo urbano y de la ordenación territorial. La capacidad de los gobiernos locales para ampliar y fortalecer la oferta de infraestructura y servicios se ha visto rebasada por el acelerado crecimiento demográfico de la mayoría de las ciudades y zonas metropolitanas y naturalmente la escasez de recursos, y hoy más que nunca. El fenómeno metropolitano no solo genera conflictos, sino también ofrece oportunidades y enfrenta numerosos retos que obligan a explorar diferentes mecanismos de coordinación que permitan la eficaz administración del territorio y una eficiente coordinación intergubernamental e intersectorial. Ya sabemos que no va a ser posible que ni el Senado ni el Congreso en pleno puedan legislar en la materia porque no se va a crear un nivel de gobierno metropolitano en el país, a semejanza de lo que ocurre en otros países como Alemania y sobre todo en Inglaterra. Para alcanzar una gobernanza metropolitana que dé resultados, sería importante convencer a las autoridades del gobierno de la República y al Poder Legislativo de la necesidad de realizar inversiones selectivas en las zonas metropolitanas en base a programas integrales de desarrollo metropolitano a través de acuerdos y convenios que se suscriban entre las unidades político-administrativas involucradas, en donde se establezcan las prioridades de obras y acciones consensuadas en los 3 órdenes de gobierno. Es decir, quien quiera recursos, la zona metropolitana que quiera recursos de cualquier fondo que proceda, sea el metropolitano u otro más, o recursos fiscales,
tendrá que presentar un programa integrado de carácter metropolitano junto con las otras unidades político-administrativas involucradas. Si no se hace de esa manera, no sé cómo van a poder atender y resolver esta problemática. Por otra parte, se hace necesaria la revisión y eventual modificación, otro tema complicado, Óscar lo sabe perfectamente bien, del artículo 115 constitucional. Considera el artículo 115 las mismas atribuciones para un municipio de 100 habitantes que para un municipio de más de 3 millones de habitantes, como es el caso de Ecatepec. Eso no es posible. Pero además, la ligereza y discrecionalidad con que se ha actuado en diferentes cabildos del país ha generado especulación, desorden y caos en centros urbanos y comunidades. Y una enorme corrupción todavía prevalece. Las circunstancias prevalecientes en el presente, así como el impacto y repercusiones que está generando la pandemia en los centros de población y cuyas consecuencias aún son impredecibles, obliga al análisis prospectivo de la manera en que se deberá enfrentar a atender la problemática urbana en el presente y el futuro inmediato. Desde hoy se pueden identificar alteraciones y modificaciones en materia de movilidad. De la misma manera, el ejercicio de trabajo en casa, que ya es costumbre en otros países, podría orientar decisiones de empresas y entidades gubernamentales a modificar sus estrategias, limitar el uso de equipo y oficinas y, consecuentemente, se beneficiarían con la reducción de sus costos indirectos y de operación. Simultáneamente, habrá que revisar las decisiones que los gobiernos y empresas privadas tomen respecto a la forma en que será impactado el sector educativo. Estos y otros aspectos de la vida cotidiana se tendrán que considerar, prever y analizar para adaptar la ejecución de la política urbana, así como de planes y programas. Finalmente, será de la mayor importancia revisar y analizar la conveniencia de la estructuración de un organismo responsable de la planeación urbana y regional de México, a semejanza de lo que se realiza en la Ciudad de México con el Instituto de Planeación Democrática. No hay otro camino. Recordemos que planes y programas sin dientes conducen al fracaso. Gracias. Sí, muchas gracias, Manuel. Aquí realmente surge la pregunta, ¿qué deberá hacerse para que la planeación abarque los conurbaciones o qué instrumentos se deberán implementar? ¿Será lo que comenta Manuel, o sea, que sea el Instituto de Planeación Democrática lo que permita que esto se dé? Joaquín. Bueno, yo considero que esto que mencionó Manuel es muy acertado. Yo lo podía suscribir. Pero quiero hacer una aclaración. La parte, digamos, positiva de todo este proceso de planeación que ha sufrido el país, para bien o para mal, se vio realmente alentada positivamente con la llegada del presidente Echeverría. El caso de las conurbaciones, estamos hablando de años antes. Echeverría llega en 70-76, que es cuando viene el florecimiento del urbanismo en México, y él empieza con el banderazo de Vancouver, a donde él asiste personalmente. Y muchos de los compañeros que hoy nos honran con su presencia. Yo lo que pienso es que a partir del problema que tenemos actualmente, que estamos sufriendo de la pandemia, va a ser necesario hacer una revisión prácticamente de los estilos de vida de las poblaciones, de la gente. Y va a ser necesario establecer un nuevo marco jurídico, legislativo, que apoye los cambios que forzosamente se van a suscitar con esto que se acaba de mencionar, que el cambio de vida, de estilo de vida, es una realidad. Igual el cambio climático es otra realidad. Yo creo que aquí en la Ciudad de México se está tratando de hacer una avanzada precisamente con la creación del Instituto Nacional de Planeación Democrática y Prospectiva. Pero haría falta, a mi juicio, actualizando el marco jurídico, la creación de un instrumento muy similar, pero de tipo nacional,
que permitiera la integración y la posibilidad de reconocer para la planeación y para la aplicación de sus beneficios el estamento regional. Mientras no tengamos eso, tenemos ahí un hueco que no podemos soslayarlo, ¿no? Y precisamente en donde está el problema que mencionaba Manuel es el que no podemos nosotros cambiar la orientación política y legal que tiene el 115 constitucional. Nosotros no podemos, no se podrá pensar en establecer un problema con los ayuntamientos de ninguna manera, y sigo considerando que el problema que ha tenido la planeación en México para su verdadera aplicación, aparte de la falta de presupuesto, ha sido un problema de orden político, que es lo que se suscitó en las épocas que mencioné, cuando se crearon las conurbaciones. Ahorita estamos en un gran momento de cambio que podemos aprovecharlo si tenemos la habilidad y la capacidad para poder aportar estructuras modernas que puedan responder a las nuevas formas de vida. Tendremos que esperar un tiempo más para que éstas se puedan ir acomodando a una realidad. Aún todavía no sabemos de qué tamaño va a ser el cambio que estamos sufriendo, lo estamos percibiendo, pero se sigue sucediendo cada día más y no creo que llegue fácil la terminación del finiquito de estos cambios, que tenemos que interpretarlos sociológica, física y urbanísticamente, y arquitectónicamente también. La arquitectura también, cuando hablemos de vivienda, también va a cambiar. Y creo yo lo he dicho algunas veces, que el urbanismo, tenemos que pensar en un urbanismo popular, de otro tipo, quizá mucho más simple y con la participación indispensable de la mayor cantidad de ciudadanos interesados en el progreso de México. Eso es lo que yo tendría que aportar. Hace falta un nuevo instrumento de tipo nacional, muy semejante al instituto que se está creando ahorita en la Ciudad de México. Muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín, muy interesante y me interesaría mucho escuchar a Armando Rosales, pero le diría antes a Oscar que nos platicara acerca de esto porque es interesante la propuesta del instituto. Sin embargo, también como lo dijo Manuel Barclay, mientras no haya reformas que vean los alcances que tiene el 115 constitucional, está complicado. Que por ejemplo la ley de vivienda es federal, es una ley que no es general. Entonces, no está tocando estados y municipios por lo mismo de que el 115 constitucional hay que respetarlo. Es lo que yo tengo entendido, lo que yo conozco. A mí me gustaría mucho conocer tu punto de vista. Y también una pregunta. ¿La definición de conurbación está considerada en la ley? Sí, sí. Bien. Habla de ellas la ley. Oscar. Sí, bueno, mira, yo creo que pasamos ahora al tercer bloque, que es el más importante de acuerdo al concepto de este seminario. ¿Qué hacer hoy con visión de futuro? Como hace 40 años se tuvo visión de futuro y uy, ya me quedé sin... ¿Me están viendo? Sí, muy bien. ¿No tienes pila? No, sí, nomás aquí apareció una pantallita. ¿Qué estamos haciendo hoy con visión de futuro? Como lo hicimos hace 40 años, pero ya tenemos la experiencia de lo que aquí hemos dicho, lo que salió bien, lo que salió mal y qué obstáculos tuvimos. Uy. Nada más, aquí está metiendo alguien. Nada más, les digo, cuando hablaba Manuel Barclay de la planeación, pues Belinda dijo, ¿cuántos planes o programas de desarrollo urbano hemos tenido? 6, 7, pero nomás les digo que recientemente Felipe Calderón no expidió un programa nacional de desarrollo urbano. Fue el único programa sectorial que no expidió. Sí expidió el de vivienda para que vean la importancia que fue decayendo y queriendo quitar esto. Y bueno, lo que sí es cierto es que en este siglo cercano ya, en este siglo XXI, estamos transitando de la reforma agraria, que ya el problema el dilema no es el reparto de tierra, a la reforma urbana,
cómo aprovechar ordenada y sustentablemente el territorio nacional. Eso en una sociedad que ya dejó de ser rural y ahora se volvió predominantemente urbana, industrial y de servicios. Por lo que el gran dilema ahorita de visión de futuro es que no podemos seguir en buena medida, como aquí se ha dicho, con leyes que tuvieron sus pros y sus contras, que fueron exitosas en su momento, pero no podemos seguir con legislación del siglo pasado en el siglo XXI. Tenemos que actuar con visión de futuro en los albores del siglo XXI. Y por eso yo voy a hacer varios planteamientos. Y bueno, ahorita les contesto lo que me pidió Belinda. Pero primero, hay que ajustar precisamente la legislación de vivienda. Del 2006 no se ha ajustado. Todo lo demás se ajustó. El código último es del 2016. No es federal la materia, precisamente por eso no estableció una ley general ni una ley federal, nada más para la federación, que eso se tiene que ajustar. El término de conurbación sí está previsto incipientemente en el artículo 5, fracción sexta de la 115 de la Constitución, en el artículo 115, fracción sexta, que habla de conurbación, como decía Patrick Guedes, y aquí estoy con urbanistas, que hace el término para la Gran Londres, conurbación, conjunto de ciudades funcionan como si fuera una sola ciudad. El dilema es si lo hacemos orden de gobierno o no. Hay mucha literatura en este sentido, y algunos consideran que ha sido un fracaso y que no podría ser generalizado, pero es un tema a analizar definitivamente el cuarto orden de gobierno, como también han querido el cuarto orden de gobierno el nivel de centro de población importante. Pero lo importante, y aquí se dijo el jueves pasado, y hoy lo hemos repetido todos, urge ajustar la ley de planeación y el artículo 26 de la Constitución y la Ley General de Asentamientos Humanos, primero con el objetivo de que haya planeación con visión de largo plazo obligatoria y jurídicamente aplicable o trianual que vaya más allá de los trienios municipales. Por lo tanto, eso es urgente. Y por otro lado, yo creo que es momento, como bien dijo ahorita Manuel, de que hay que aventarnos hacia adelante, como de veras, en el 75 éramos profetas, estos locos que traen con el asentamiento humano y asustamiento humano, pensar en codificar la materia de desarrollo urbano, ordenamiento del territorio y vivienda y asentamientos humanos en un código. Alguien dice, no, es que los códigos es la tendencia mundial y aquí los queremos desaparecer. El código, recuérdense una frase célebre de Napoleón, mis batallas se podrán olvidar, pero mi Código Civil de 1806 sigue vigente en los países latinos. La tendencia en el mundo es codificar para facilitar la aplicación. Ya 7 entidades federativas lo han hecho en el país y requiere actualizarse esa codificación. Aguascalientes fue el primero, y perdón que les ponga el ejemplo de Aguascalientes, pero es a lo que yo me he dedicado principalmente en el 94. Le siguió Zacatecas, el Estado de México, Michoacán, Jalisco y Guanajuato. Los municipios también tienen que codificar, porque quieres buscar reglamentos y no los encuentras ni en el archivo municipal. Codificar los reglamentos conexos en materia urbana, de vivienda y de ordenamiento territorial, y con un aspecto muy importante que aquí se ha dicho. Uno de los defectos de nuestra ley de asentamientos humanos, como lo dijo Manuel, es que tratamos igual a los grandes municipios que a los municipios metropolitanos o a las ciudades pequeñas. Tenemos que diferenciar la reglamentación y la regulación de las ciudades, de las zonas metropolitanas y de las localidades rurales y dejar atrás el esquema de bando de policía y buen gobierno de los municipios. Aguascalientes ya expidió sus 11 municipios un código municipal donde se codificaron los reglamentos conexos en la materia. Y lo más importante, alguien dice, es que nos ha faltado dientes para aplicar la legislación urbana, hay mucha corrupción, hay mucha ineficiencia administrativa, pues ya tenemos que entrar en el siglo XXI a ser país desarrollado. La denuncia popular y que no nos tiemble la mano de que nos vayan a hacer algo, yo lo he practicado en mi estado, que denunciemos cuando una autoridad está incumpliendo la legislación y la planeación urbana y el ordenamiento del territorio. Para eso son muy importantes las procuradurías de desarrollo urbano. Yo la establecí en 86, pero los 2 sexenios la desaparecieron. Los observatorios urbanos, los institutos en efecto municipales, metropolitanos o estatales de planeación. Pero yo aquí propongo algo que es muy importante. Démosles dientes de a de veras. El enforcement urbano.
el sancionar por alguien que sea autónomo a la autoridad o al desarrollador que incumple con la legislación y con la planeación. En Estados Unidos, en Florida, hay el enforcement y son electos popularmente e inamovibles por el periodo de su ejercicio. O los elige la población y ellos pueden parar y suspender una obra o acción que no esté con ello. Por otro lado, pues eso obviamente hay que garantizar la participación social y efectiva de la gente en la planeación, que no sean consultas a modo de mis cuates para que opinen que el programa o la modificación del programa de desarrollo urbano es competente. Y lo más importante, ya lo hicimos en Aguascalientes, ahorita se está analizando a iniciativa de una diputada federal, nosotros lo hicimos en el 2011 para evitar los asentamientos irregulares. Señalamos como delito grave, que le llamamos delito contra el orden urbano, a quien invada terrenos o propicie la invasión de terrenos y que tenga pena hasta de 15 años de prisión y no alcance fianza, aparte de la reparación del daño. Porque muchas veces se atenta contra la vida de las personas metiéndolos a zonas irregulares. Eso es más o menos lo que ahorita les puedo platicar. Hay muchas cosas que hacer, tenemos que aventurarnos como lo hicimos hace 40 años, pero ahora con más experiencia de lo que no funcionó y de lo que sí funcionó. Muy interesante, queda así como que las ganas de continuar analizando y profundizando. Muy concretos, muy concisos todos, pero con muchísimas propuestas. Pues la verdad que va a ser muy interesante, Armando, escucharte, porque eres una visión fresca de todo lo que aquí se ha planteado. Pero antes quiero decirles que Armando Rosales es profesor de Diseño Urbano y Arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México y consultor en Desarrollo Urbano y Vivienda del Banco Mundial. Ha sido subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno de México y profesor de carrera de tiempo completo en la UNAM. Y es candidato en el Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT con licencia. Es doctor en Estudios Urbanos y Ambientales y maestro en los Estudios Urbanos por el Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales del Colegio de México. Es arquitecto por la Universidad Nacional Autónoma de México, habiéndose graduado con mención honorífica y tiene materias curriculares adicionales en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Ha sido distinguido con diversos premios, entre los que se encuentra en el primer lugar el segundo concurso a la mejor tesis sobre la Ciudad de México en la categoría de maestría, otorgada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la beca Saskawa, otorgada por Nippon Foundation, el premio Fundación BBVA, Bancomer a la excelencia Colmex, al estudiante con mejor promedio del Colegio de México, el premio Excelencia Colmex al mejor estudiante del Colegio de México en 4 ocasiones y el Premio Nacional de Vivienda en 2006. Ha realizado estancias de investigación en el School of Community and Regional Planning de la Universidad de British Columbia en Vancouver, Canadá, en la Catholic University of America en Washington, D.C. y en la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. Ha trabajado en los ámbitos privado y en diseño y construcción con el sector académico y en el sector público. Adelante, por favor, Armando. Muchas gracias, Belinda, y un gusto saludarlos a todos los colegas. Es difícil porque se discutieron muchos temas y muy amplios, sobre todo en qué pasó en prácticamente los últimos 40 años. Y yo recuperaba una frase de una de las primeras investigaciones serias dentro de todo este proceso, en los 70s, cuando surge la Ley General de Asentamientos Humanos, y releía alguna de las frases que habían publicado en el famoso libro del Desarrollo Urbano de México, Luis Uniquel, Crescencio Ruiz y Gustavo Garza, que decía, ya al final, en las conclusiones, justo cuando están hablando de cómo se vislumbraba ya el fenómeno metropolitano, los grandes retos de la planeación que se iba a enfrentar el país a futuro y en el momento en el que se estaba elaborando la Ley General de Asentamientos Humanos, el primer programa de desarrollo urbano a nivel nacional. Y decía Uniquel Ruiz y Garza en aquel entonces, dice, el objetivo sería entonces integrar en una política de desarrollo urbano la planeación de la estructura física, económica y social de cada metrópoli en particular. Se perseguiría lograr una política general del uso de suelo metropolitano que evitase, por una parte, problemas de tipo económico-social
Y por otra parte, se puede conseguir una serie de ventajas de tipo urbanístico, tales como coordinar las interrelaciones industriales, planear el transporte colectivo, los servicios públicos, la infraestructura de servicios urbanos, el tránsito urbano, las relaciones de la metrópoli con su hinterland, digamos, con la región que le da sustento a las metrópolis. Y cerraban diciendo, es evidente que la elaboración de una política para la planeación que contemple todos los problemas señalados es una labor difícil, y en aquel entonces decían que no se puede tener más tiempo. Yo creo que si bien hemos avanzado y como dijo Oscar, hemos tenido legislaciones de vanguardia y en ese, al respecto está la actual Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, elaborada en el sexenio anterior, y la Constitución Política de la Ciudad de México, su Ley del Sistema para la Planeación del Desarrollo, la Ley Orgánica de su Instituto de Planeación y Prospectiva Democrática en la ciudad. Tenemos retos pendientes, y uno de lo que han manifestado aquí, creo que nuestros tres colegas, es uno, la voluntad política y la transversalidad en la toma de decisiones. O sea, al final de cuentas, la planeación es ese acto racional que debe de permear de manera transversal, de manera coordinada, pero es una toma de decisiones a futuro, ¿no? Con prospectiva, es un proceso democrático, debe ser un proceso deliberativo, debe ser un proceso de construcción de consensos, un proceso de acuerdos, un proceso en el que también se manifiesten los disensos y las diferentes posiciones y las diferentes visiones, para lograr construir, a final de cuentas, esa visión de futuro social, económica, de género, de diversidad, ¿no? En la que se manifiesten, reconozcamos todos los problemas que nos aquejan en esas diferentes dimensiones, pero que se manifiestan a final de cuentas en los territorios y en nuestras ciudades. Y es ahí donde viene el gran reto. A partir de la publicación de la actual Ley General de Asentamientos Humanos, por la que se abroga la anterior Ley de Asentamientos Humanos, no todos los estados, pese a que tenían un plazo establecido en los artículos transitorios de la ley, pero no todos los estados han expedido sus leyes de asentamientos humanos o de ordenamiento territorial, ¿no? Existen esos pendientes de armonización con las leyes. También existe, por ejemplo, el pendiente, aunque ya se está avanzando y está por publicarse, se establece, por ejemplo, dentro de la Ley General de Asentamientos Humanos Federal, lo que debe ser la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial. Y la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, que se especifica en la Ley General de Asentamientos Humanos, es un gran plan en el que hay un consenso para el ordenamiento territorial del país con un plazo de 20 años. Y de ahí quisiera llegar a lo que han mencionado tanto los colegas en sus intervenciones anteriores, de que así como tenemos en la federación todavía esos pendientes, ese pendiente de publicar y de establecer, de publicar y de consensuar y de lograr que haya un consenso entre las diferentes entidades de la nación de cuál debe ser la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial para el país, para toda la federación, y que se tendrá que publicar, espero en cuestión de meses, en los próximos meses. Lo mismo tendrá que hacerse en la armonización de los diferentes programas de ordenamiento territorial y de desarrollo urbano en las diferentes entidades federativas del país, y después deberán aterrizarse en los programas de desarrollo urbano municipales o en los programas de ordenamiento territorial municipales. Y yo creo que ese es el gran reto a futuro, ¿no? Que necesitamos recuperar dentro de esta reconstrucción de nuestro sistema de planeación federal, el rol central que se requiere de la planeación con un carácter ahora democrático, participativo, de consensos, deliberativo, que es lo que hacia donde debemos de transitar en el futuro. En este sentido, yo creo que, por ejemplo, la Ciudad de México, como se mencionó, tiene una legislación de vanguardia a partir de la nueva Constitución Política de la Ciudad de México. Y en el que se establece, por ejemplo, en la Constitución de la Ciudad de México, se le dan atribuciones a un instituto de planeación y prospectiva de carácter democrático. Este instituto de planeación es el encargado de transversalmente articular una visión de ciudad, una visión económica, social, democrática, que impacta, digamos, en todo el territorio,
al cual se deberán ajustar los diferentes programas de gobierno, el programa de gobierno central del gobierno de la Ciudad de México, los programas de gobierno de las alcaldías. La Ciudad de México ya cuenta con una Procuraduría de Ordenamiento Territorial, la PAOT, en la Ciudad de México, que se fortalece, que yo creo que se debe fortalecer a partir de lo que va a ser todo el nuevo sistema de planeación democrática de la ciudad. Y así, en ese sentido es hacia donde deberían de transitar. Con esta legislación de vanguardia que está en la Ciudad de México, deberían de transitar las demás entidades federativas del país. ¿Cuál es el gran reto, por ejemplo, en la Ciudad de México? Que, por ejemplo, están vencidos actualmente los transitorios que le dan origen a este instituto, y ya pasaron los tiempos constitucionales para que ese instituto empiece e inicie sus operaciones hacia futuro. Ahora, la construcción del Instituto de Planeación de la Ciudad de México va mucho más allá. El ordenamiento del territorio es solamente una pequeña parte de las atribuciones que tiene un Instituto de Planeación en la ciudad. Ahí yo sí quisiera hablar, porque una parte importante de lo que mencionó don Joaquín Álvarez Ordóñez, de lo que mencionaron todos, es en muchas ocasiones la falta de voluntad política de algunos actores para, sobre todo, impulsar legislaciones de vanguardia, para tener una visión de veras metropolitana, de construcción, de cuadros técnicos y que puedan operar con autonomía técnica, supeditados obviamente a la soberanía, a la división de poderes, respondiéndole a los congresos estatales, a los órganos electos por la ciudadanía. Pero en esa falta de voluntad política, en muchas ocasiones de algunos actores, está la de otorgar esa autonomía técnica y de ver las bondades que tiene la planeación. Los gobiernos en muchas ocasiones están sometidos a presiones de actuar en lo inmediato, de resolver los problemas inmediatos, de atender las demandas de la ciudadanía. Se está pensando en horizontes de 3 años, apenas están iniciando los gobiernos municipales y las alcaldías y ya vienen las elecciones futuras y los nuevos procesos electorales. En los gobiernos estatales muchas veces pues, están los vaivenes políticos y los cambios que ocurren en los estados y las entidades federativas. Y en este sentido, y ahí coincido plenamente con lo que dijo Óscar López Velarde, los cuadros técnicos de urbanistas, de planificadores del territorio y de los especialistas y de los que tienen posgrado en urbanismo y en estudios urbanos y en planeación, es esencial de esa construcción, no solamente de consensos democrática, pero siempre en estar viendo una intersectorialidad y una visión a futuro que vaya mucho más allá. El Instituto de Planeación de la Ciudad de México, en esta construcción nueva de la Ley de Planeación para el Desarrollo en la ciudad, se le otorga, por ejemplo, el establecer cómo se van a medir el cumplimiento efectivo, un sistema de indicadores de derechos humanos en la Ciudad de México. El derecho humano a una vivienda adecuada, el derecho humano al agua, el derecho humano a un medio ambiente sano, el derecho humano ahora el derecho que se incluye en nuestra Constitución y que ya lo considera la Ciudad de México, a la movilidad y a la accesibilidad, por ejemplo, estos diferentes derechos, ¿no? Que ya hay que han permeado tanto en nuestra Constitución Federal como en la Constitución de la Ciudad de México. El sistema de indicadores para medir estos derechos es parte del Instituto de Planeación. El Instituto de Planeación es quien los estará midiendo y vigilando. Está el reto también de que haya una información adecuada para todos los diferentes actores. Los actores privados, los actores sociales, las organizaciones vecinales, las organizaciones comunales, que tanto está como en la Ley de la Ciudad de México como en la Ley General de Asentamientos Humanos. En la Ley General de Asentamientos Humanos actual, vigente, se establece que, por ejemplo, la Secretaría que se crea con esta ley, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, debe tener un sistema de información territorial y urbano. Es todavía uno de los pendientes que se tienen por establecer, producto de esa legislación, por una alta complejidad técnica de lo que representa tener ese sistema de información. De manera paralela, en la legislación de la Ciudad de México se establece que también debe tener un sistema de información para la ciudad, ese Instituto de Planeación. ¿Y por qué es importante tener ese sistema de información? Porque mientras más se difunda entre la sociedad, de la manera en la que se puede llegar a todos los grupos sociales, puede haber esa construcción de consensos que llevará a una construcción de una ciudadanía mucho más fuerte. Y es cuando los institutos de planeación es cuando pueden pensar, pueden trabajar de manera técnica, respondiéndole a todos, respondiéndole a los diferentes grupos sociales,
tratando de ver todas las patologías urbanas que ya se mencionaban desde los 70s y que ya eran evidentes en todas nuestras diferentes legislaciones y que se estaban manifestando en el territorio, ¿no? La segregación socioespacial, la pobreza urbana, la escasez de servicios públicos adecuados, los problemas de gobernanza urbana, de gobernanza metropolitana, los problemas de sustentabilidad de las ciudades. Ahora que nos enfrentamos también a esos problemas que mencionó don Joaquín, del cambio climático, de la escasez de agua, de cómo vamos a repensar incluso las ciudades ante estas nuevas epidemias y ante lo que está transformando en el espacio urbano y en el comportamiento social la actual pandemia de COVID-19. Esos son grandes retos que para eso es necesario tener una visión de largo plazo, una visión integrante, una visión integral, incluyente, una visión democrática, construida a partir de consensos y de procesos deliberativos con la ciudadanía, y qué es lo que deben de estar haciendo los institutos de planeación de las ciudades, metropolitanos, estatales, ¿no? Y que es en donde deben de tener toda esa serie de capacidades que se deben de construir en nuestros marcos legales. Yo creo que de llegar a buen puerto en los próximos semanas, meses, la instalación y la construcción del Instituto de Planeación de la Ciudad de México puede ser un referente importante para cómo deben de trabajar los institutos de planeación de las grandes ciudades. Y ahí es donde yo creo que debe haber ese gran consenso entre el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo de la Ciudad de México, en el que el instituto debe trabajar con un mandato del Congreso, con un mandato de esa representación popular, pero obedeciendo lo que marca la Constitución, ¿no? De trabajar con una visión prospectiva de largo plazo en el que se pueda trabajar para, en verdad, planear entre todos los diferentes sectores cómo debe de ser la ciudad. Cuando hablábamos en una de las primeras intervenciones y que nos decía don Manuel de la región y de la importancia regional y hasta dónde se extendían las ciudades, recuerdo que hasta Manolo Perló, en sus estudios sobre infraestructura hidráulica, acceso al agua, hablaba de la región hidropolitana, de que a final de cuentas, por ejemplo, la Ciudad de México, su región, desde donde traemos el agua, hasta allá se extendía la región de la Ciudad de México, la importancia de lo que era tener entonces una visión de planeación y de construcción y de diálogo metropolitano que fuera mucho más allá de las conurbaciones, pero hasta de donde extraíamos los diferentes recursos que permitían hacer más o menos sustentable la Ciudad de México, por ejemplo. Entonces, ese es uno de los principales retos. Yo rescataría, para concluir de lo que dicen los colegas en estas primeras reflexiones, con esto concluyo, que tenemos grandes retos de gobernanza a nivel nacional, sin duda, ¿no? Uno será que permeen otra vez esas viejas experiencias, y aquí rescatamos muchas de qué fue lo que falló en estos consejos de las conurbaciones, pero de que no solamente sea cosmético la instalación de estos consejos metropolitanos, sino de que de veras se les permita planear y trabajar, de que se instalen, que ya se incluye en la Ley General de Asentamientos Humanos, ya se incluye la figura de los institutos metropolitanos de planeación, de que de veras haya una voluntad política y hacia allá es de donde debemos de impulsarlo. Creo que todos los diferentes actores, desde nuestros gremios, desde la academia, en que estos institutos metropolitanos puedan trabajar y que tengan además los instrumentos tanto económicos como de gobernanza para de veras poder tener acciones que trasciendan los periodos de gobierno y que nos lleven de veras a una construcción integral con una visión de futuro de lo que deben de ser nuestras ciudades. Ese es uno de los grandes retos en materia de gobernanza. Yo creo que las leyes y la armonización de las leyes con la actual Ley General de Asentamientos Humanos a nivel federal es otra de las tareas pendientes y ahora hay que echarlas a andar. Y ahí es donde podemos incidir y que foros como este tan importantes que está organizando la Asociación Mexicana de Urbanistas nos llevan a discutir estos temas que a final de cuentas buscamos transmitirle estos intereses a toda la ciudadanía, porque a final de cuentas la planeación es asunto de todos, ¿no? Es un asunto democrático, es un asunto de pluralidad y que nos debe de trascender no solo a los arquitectos, urbanistas, economistas, sociólogos, sino que al contrario, debe de llegar a todos los sectores de la sociedad, pues esas decisiones que a final de cuentas se van traduciendo en las estructuras socioespaciales del territorio, tienen impacto de largo plazo y cuyos cambios y errores
luego también son muy difíciles de corregir en el largo plazo. Y yo con esto concluyo estas primeras reflexiones, Belinda. Muchas gracias, Armando. Muy interesante y obviamente no se trata de descubrir el hilo negro, sino más bien tener una visión de futuro, una visión integral, ver todas las aristas, tanto las políticas económicas, territoriales, etcétera, políticas y avanzar. Muy interesante, pero también me gustaría mucho decir las preguntas que tiene el público. Eduardo Luna pregunta, ¿cuáles son las debilidades del sistema de planeación actual? ¿Quién quisiera responderla? Oscar. Tu micrófono, Oscar. Oscar, tu micrófono. Se te perdió el micrófono. Audio. Ahí está. ¿Ahí me escuchan? Sí, ya. Ya. De lo que dijo Armando y todos nosotros, yo recuerdo una frase del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. El urbanismo sin decisión política es simple ejercicio teórico. Y yo quiero decir que el urbanismo, el desarrollo urbano es como un caballo brioso. Cuando ya le agarraste la rienda, no se la sueltes porque se vuelve a desbocar más fuerte. Y mientras no haya decisión política y participación social, pues va a seguir habiendo problemas. Yo, con todo respeto, sí le reclamo a la dependencia federal actual que no está apoyando a los estados y municipios y que no ha expedido ni su programa nacional de desarrollo urbano, a ver si no nos pasa como el sexenio de Felipe Calderón, que nunca lo expidió. Se debe despedir al año de la administración y ya vamos terminando el segundo año. Y yo sí creo que el asunto es corrupción de la autoridad, de los desarrolladores inmobiliarios, de la gente que no denuncia. Yo creo la propuesta que hice, hay dos muy importantes. Mientras no tengamos un enforcement urbano, una exigencia de una autoridad autónoma, porque aunque el Instituto de Planeación, y yo lo festejo, y la nueva avances de la legislación del DF, mientras no haya alguien electo popularmente, como pasa en Florida, y que si ve que una autoridad, un desarrollador está haciendo las cosas en contra de la legislación y de la planeación, las puede suspender y meter al bote a la autoridad. El problema es que nos falta esos dientes que yo también me refería, o sea, tenemos que buscar cómo se apliquen, porque de buenas intenciones en muchos casos ya pasaron 40 años. No podemos seguir pasando otros 40 porque pues, la planeación no se va a aplicar. La planeación no es una camisa de fuerza, pero debe transformar la realidad. Muchas gracias. María Eugenia Ruiz pregunta, la planeación va de la mano con los recursos. ¿Por qué no se aprovechan las alianzas federalistas antes con agua? ¿Quién la contesta? Si quieres yo te lo digo. Bueno, las alianzas federalistas son precisamente que no está funcionando la coordinación fiscal y presupuestal. No los recibe ni el presidente de la República, esos 12 gobernadores. Cada vez que le plantean un problema, pues se tienen que aliar. Y tenemos que hacer efectiva la autonomía de los estados y del pacto federal realmente que coordine, colabore con las entidades federativas y con los municipios. Volvemos al tema que decía Joaquín, ¿no? Es un problema de política, y alguien decía también, pues tú lo que acaba de decir de Ramírez Vázquez, de la voluntad política. Willy Ortiz pregunta, ¿valdría la pena considerar a las comunidades afectadas por las decisiones que toman los políticos y profesionales de alto nivel, implementadas por profesionistas medios y voluntarios que inciden en la población como simple receptor del efecto de las mismas? Pregunta. Ahí yo sí me gustaría contestar esa pregunta, Belinda. Por eso es la importancia de que sean procesos democráticos no simulados, y que fue una parte de lo que mencionaron todos los colegas, ¿no? En la planeación, aunque de todo nuestro marco de planeación federal se establece que la planeación debe ser democrática y que se han de hacer consultas ciudadanas, y que incluso hasta para los procesos de consulta de plan nacional o hasta de los cambios de uso de suelo debe de haber un proceso de participación. Esto todos sabemos que en la práctica muchas veces no se lleva con un rigor que sean procesos transparentes y abiertos hacia la ciudadanía.
Ahí yo sí creo que la planeación, sin de veras un proceso técnico, deliberativo y participativo, no tiene futuro y no tiene buen puerto. Y es en donde se deben de involucrar todos los grupos ciudadanos en una verdadera exigencia de hacia dónde debemos de transitar y de involucrarse en los procesos de planeación. Por eso la importancia de lo que se ha rescatado de esta autonomía técnica que deben de tener en muchas ocasiones los institutos municipales de planeación y de que su financiamiento esté asegurado tanto en los códigos como en las legislaciones estatales y también de que se creen nuevos instrumentos de financiamiento al desarrollo metropolitano y al desarrollo regional, que en la actualidad, bueno, estamos en un proceso de reconstrucción, han desaparecido los fondos metropolitanos y regional, pero deberíamos de avanzar que nuestras legislaciones y presupuestalmente y con una visión de largo plazo y transeccional existan esos instrumentos de financiamiento de la mano de procesos democráticos y de participación y de involucramiento con la ciudadanía. Ok. Belinda, Sí. regresando al tema de los recursos que contestó Oscar, también Pedro Ramírez Vázquez decía, la planeación nos sirve para gastar el dinero de la mejor manera, sea poco o sea mucho. ¿Qué ocurre? Si el poco dinero que exista a través de todos los sectores se orienta a objetivos específicos y comunes para el cumplimiento de planes y programas, se está trabajando bien, sea poco o sea mucho el dinero. El problema es que cada sector jala por su lado. Y en los gobiernos estatales ocurre lo mismo. Entonces, es un problema de orden también. Y ahí se requieren instrumentos para poder avanzar en el tema, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Fercho Luchas pregunta, ¿cuáles podrían ser los efectos regionales y urbanos en la megalópolis por el proyecto del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles? Ándale. Uf. Ese tema requiere 2 horas. Sí, Juan, yo creo que mejor me voy a la siguiente pregunta. Alberto Ramos pregunta para el arquitecto Barclay, ¿cuál es su opinión sobre la congruencia de que la planeación regional y urbana esté a cargo de una instancia central como la SEDATU y no a cargo de instituciones locales como los INPLANES? Bueno, pues ya lo comentamos, ya dijimos que eso no está operando y que tiene que ser un organismo que centralice los dos temas. Qué bueno que habla de los implanes. Los implanes, y particularmente el de León, el de Juárez y algunos otros más, funcionan a la maravilla. Yo creo que ese es un ejemplo que se debe de copiar, se debe traspolar a nivel nacional. ¿Por qué funcionan? Nos daba una conferencia, recordarán ustedes, hace poco aquí en la AMU, no recuerdo el nombre del conferencista, Juan, pero nos decía, ¿por qué? Yo le pregunté, ¿por qué funciona tan bien estos institutos? Dice, porque el 60% de los integrantes del Consejo de Administración no son autoridades, son sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil, que son los que deciden, como decía Armando hace un momento, que permanezcan el tiempo que sea necesario en sus cargos. Entonces, hay que empezar por ahí. No hay que dejarle al gobierno todas estas decisiones. Hay que intervenir como sociedad civil y hay que buscar los caminos para que esto se dé. Ok, una última pregunta. Si cualquiera de los conferencistas tuviera solo la oportunidad de realizar una acción concreta, ¿cuál sería para otorgar o demostrar la importancia del urbanista? Pues yo creo que lo más importante es que se aplique la legislación y la planeación, por eso vuelvo a insistir. Claro. No podemos seguir permitiendo obras sin compatibilidad urbanística, ni impacto ambiental, ni proyecto inclusive constructivo. Por eso se requiere alguien autónomo. Los implanes hacen un presente muy importante, pero aunque tengan consejos consultivos ciudadanos, yo he visto implanes donde los despiden por hacer su trabajo, por opinar técnicamente una obra pública que no procede. Y estamos viendo obras que se están iniciando sin nada. Entonces, por eso hay que tener una autoridad autónoma electa que pueda suspender una acción, obra o servicio o inversión que no se ajuste a la legislación y a la planeación. Muy bien, pues con esto terminamos el ciclo de preguntas y respuestas. No sé si alguno de los ponentes, arquitecto Álvarez Ordóñez, ¿querías opinar algo? No, realmente, yo quería definir claramente que la planeación
sin presupuestación es un ejercicio totalmente inútil, ¿verdad? Y ahorita estamos en un momento, a mi juicio, muy desafortunado, porque a pesar de que el país está inmerso en un cambio, pues yo siento que, por un lado, hay una enorme centralización y una república federal como la que hemos vivido siempre, de acuerdo con la Constitución, ni eso se cumple, ¿verdad? Es decir, vemos ahorita la lucha tan fuerte que tienen algunos gobernadores por poder tener cierta autonomía para atender a sus regiones y a su gente, y sin embargo traen el control del centro. Estamos en un centralismo agobiante y eso no va a permitir, y siento que estamos en un momento que para la planeación no hay ninguna voluntad política, lamentablemente. Entonces, tenemos una lucha muy grande. Y yo digo que la lucha no es técnica, en el fondo es técnica, es una lucha social, es una lucha social, es una lucha política que siempre hemos perdido, ¿verdad? Y no sé cómo la vayamos a ganar. Ahorita el panorama que no siento ningunas alianzas circunstanciales que permitan vislumbrar un futuro más democrático, más abierto, más competitivo, más contributivo, más participativo. Todo lo contrario. Es lo que quería decir porque, y ya lo comenté un día con el presidente, digo, caramba, qué importantes esfuerzos. Los hemos hecho siempre desde hace 40, 50 años. A veces estas cosas las siento como que son un poco repetitivas de lo que la película que ya vimos muchas veces, pero nunca hay que darnos por derrotados. Yo creo que en este momento de cambio debemos seguir luchando, pero no creo que nada más sea con la ley o simplemente, bueno, debe ser legal, ¿no? Pero creo que hace falta mucha voluntad, mucha decisión política para poder hacer cambiar el rumbo de la nación. Es lo que yo quería decir. Muchas gracias. Joaquín. Gracias, Joaquín. Pues, presidente Juan Key, adelante. Bueno, pues en primer lugar, quiero agradecer las pues espléndidas intervenciones de nuestros ponentes invitados. Creo que se cumple con creces el análisis de cómo nació el esquema, qué obstáculos se enfrentó y sobre todo unas claras propuestas de qué hacer para que las cosas funcionen y retomen el rumbo. Coincido con lo que acaba de decir nuestro querido Joaquín Álvarez Ordóñez. Pareciera que las condiciones no están dadas en la situación actual porque hace falta apertura por parte de la autoridad federal para escuchar visiones distintas de país. Al final, yo comentaba, no podemos planear el futuro utilizando el espejo retrovisor. Lo que se hizo en el pasado, que es lo que estamos analizando hoy, fue bueno en su momento, naufragó porque no fue de largo plazo, porque no hubo la voluntad política de los gobiernos subsecuentes de darle continuidad, y eso demuestra con toda precisión lo que sugiere nuestro querido amigo, impecable abogado Óscar López Velarde. Dice con toda precisión, si queremos que haya esquemas de planeación que funcionen, la sociedad tiene que elegir una estructura autónoma que sea vigilante de que se cumpla con la ley, que se cumpla con los programas y que sea efectiva y aplicable a los tres órdenes de gobierno, pero también al sector social y al sector privado. Esa, en mi opinión, es la clave. Esos son los dientes y las uñas que se requieren para que haya una planeación participativa, pero además efectiva. Terminaría yo con una frase, hace un momento mencionaban a Luis Uniquel. Él acuñó una frase que creo que nos define desgraciadamente de cuerpo entero. Él decía, el subdesarrollo no es un paso previo al desarrollo. El subdesarrollo es una forma de hacer las cosas de la cual nunca te liberas si sigues haciendo lo mismo y sigues repitiendo los viejos esquemas y los viejos errores
que probadamente han demostrado que no funcionan. Yo quisiera concluir otorgándole un reconocimiento que yo creo que es más que merecido por parte de la Asociación Mexicana de Urbanistas, que hoy me honro en presidir, a quienes han hecho un esfuerzo puntual, notable, para enriquecernos con sus comentarios. Quisiera yo empezar por otorgarle en el orden de participación un reconocimiento a nuestro querido amigo, el arquitecto Manuel Barclay Galindo, que ha sido pues un pilar a lo largo de los años de la actividad gremial en México y por supuesto que la ha impulsado a nivel político. Este reconocimiento dice, reconocimiento al ciudadano arquitecto Manuel Barclay Galindo por su destacada participación en el seminario Tiempo de retomar la planeación urbana y regional de México, con la conferencia Creación del Centro de Documentación, Información y Estudios del Desarrollo Regional y Urbano, de cuya existencia, de cuya desaparición dio clara cuenta a lo largo de su magnífica exposición. Gracias, Manuel, por acompañarnos. Felicidades una vez más por ser parte del equipo de planeación y desarrollo urbano de este país. Quisiera yo seguir en el orden de participación con nuestro querido maestro Joaquín Álvarez Ordóñez, que además de que fue el presidente de la Asociación Mexicana de Urbanistas, es hoy nuestro presidente del Consejo Consultivo. Creo que Joaquín a lo largo de los años ha sido un incansable luchador desde el punto de vista del ámbito político por lograr que los procesos de desarrollo urbano tengan éxito. Él fue autor de obras importantes para la ciudad. Menciono nada más una, el circuito interior. ¿Por qué es importante? Porque logró modificar la estructura de movilidad hace ya 50 años de esta ciudad. Este reconocimiento dice que se otorga por su destacada participación en este seminario con la conferencia Comisiones de Conurbación, que como atinadamente señaló, nacieron y desaparecieron por voluntad de políticas economicistas de aquel entonces, que pareciera que hoy aún prevalecen y que no permiten soñar con una planeación en la cual todo lo que es transversal a ella, incluyendo lo económico y lo social, se lleven a cabo y que permitan que avancemos en la dirección correcta. Gracias, querido Joaquín. Muchas gracias a ti y a nuestra queridísima asociación, nuestra querida AMU. Y un saludo muy afectuoso y con la gratitud de un miembro más a los compañeros conferencistas que hoy tuve el honor que nos acompañaran. Muchas gracias. Gracias, Joaquín. Ahora toca el turno de reconocer su destacadísima participación a nuestro querido amigo, abogado de reconocido prestigio a nivel nacional, que ha utilizado como campo de prácticas su natal estado de Aguascalientes, donde, como él señaló, se lograron instaurar prácticas que aún a la fecha son exitosas, que siguen manteniendo a Aguascalientes como un estado ejemplar y como una ciudad de una enorme calidad de vida, gracias a un marco legal que la autoridad adoptó y ha puesto en práctica, y que los ciudadanos vigilan para que su ciudad, esa hermosa ciudad, no se deteriore. Este reconocimiento se le otorga con la conferencia Ley General de Asentamientos Humanos, aunque hay que señalar que sus aportaciones en esta reunión han ido mucho más allá de explicar la ley, su contenido y sus alcances. Creo que nos dio una verdadera cátedra de cómo el marco legal, bien aplicado, con visión y manejo de los ciudadanos, puede dar resultados extraordinarios. Por último, quisiera yo reconocer a nuestro querido amigo, miembro de la AMU, Armando Rosales García, el haber enriquecido esta sesión del seminario con sus reflexiones que al final nos permiten hacer un compendio, yo diría, de gran valor de lo que debe de ser una institución
dedicada a la planeación, reconociendo que la institución que ahora se está discutiendo en el seno del Congreso de la Ciudad carece de autonomía. Y parte del problema de la discusión que hoy enfrentan en el Congreso es que entonces la autoridad manifiesta algún interés porque las cosas sucedan como el Poder Ejecutivo desearía. Creo que la clave está en lo que ya comentamos. Gracias, Armando. Al final, esta participación es por tus conceptos finales con estas conclusiones que yo creo que enriquecen en mucho nuestro seminario. Yo quiero agradecer a todos su participación, su destacada intervención. Pueden seguirnos en la página de AMU, los datos están al alcance de todos, y en Facebook, donde esta conferencia ha sido transmitida en vivo y que quedará para que puedan seguir analizándola, revisándola y que por favor sirva de base para que nos hagan comentarios y la Asociación Mexicana de Urbanistas pueda seguir enriqueciendo el tema del desarrollo regional y urbano de México en todos los foros. Gracias a todos por su atención, gracias por acompañarnos. Un abrazo fraterno. Que tengan una excelente noche. Muchas gracias a todos también. Y Juan, este jueves también es importante convocar para el jueves el cuarto módulo, el tercer módulo. Sí, bueno, yo aprovecho esta oportunidad, como dijo Manuel, lo que quiso decir Manuel, dirían los clásicos, es que el próximo jueves 29 a la misma hora vamos a tener el tercer módulo de este seminario. Y reconozco una horrible omisión que no fue darle mi agradecimiento puntual a nuestra querida Belinda Ramírez por la ejemplar conducción de este módulo, de este seminario, Tiempo de retomar la planeación urbana y regional de México. Ahora sí, muchas gracias a todos y que tengan una excelente noche. Muchas gracias.